¿Cómo te va? Bueno, estoy muy preocupado. Acá estoy con Romina, con Amalia. Pero bueno, la preocupación no radica en la familia. Nosotros estamos felices, el corazón funciona. Lo que nos preocupa es esta situación que la restauración conservadora ha producido un gesto político insospechado, un gesto sorpresivo, sorprendente, que es la designación de Bergoglio como Papa, como Santo Padre, ¿no? Y esto alude a que hay un encuentro no resuelto entre la cultura europea y la cultura americana. En parte coincido con Luis Delía, que fue un intérprete coherente de la situación, que recordaba que el Papa no aparece por casualidad en la historia, sino que es la intencionalidad de su consejo cardenalicio lo que lo consagra. Y ahí entonces tenemos que Wojtyła, Juan Pablo II, fue la expresión del derrocamiento de la ex Unión Soviética, ¿no? Y su muro, y que el Papa de la unificación europea, sobre todo de la unificación monetaria europea, fue Ratzinger, un Papa realmente fascista, para decirlo de una manera sencilla, un militante de las juventudes hitlerianas que se impuso incluso a un sector del Consejo Cardenalicio que ya había volteado la vida de un pontífice, ¿no? Que no llegó a durar 30 días simplemente por querer investigar cuáles eran los fondos y el destino de las actividades económicas del Vaticano, ¿no? Pero en este caso la designación de un latinoamericano revela una restauración conservadora básicamente sobre la región, pero sobre todo en el Río de la Plata, porque recuerda en gran medida la política de expansión sobre América del Sur que ha tenido esta región, ¿no? Esta región me refiero a Europa, sobre América del Sur, Europa. Y conlleva algunos riesgos esto de un cambio de discurso hacia un actor tan destacado como es el actor jesuita, ¿no? Que tiene una tradición americana que lo ha llevado incluso a la guerra, a las guerras guaraníticas, y que en el recuerdo de esta tendencia está la esencia misma de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Cuando se crea, luego de los conflictos de la guerra del Guairá, de la guerra guaranítica, cuando se crea el Virreinato, se modifica también la política del Vaticano sobre la región, generando un nuevo discurso adaptado ya al público americano, que no suponía ni la convivencia ni la evangelización lisa y llana, como tampoco supuso nunca solo el saqueo de las fuentes de oro, ¿no? El segundo discurso virreinal tiene entonces al actor ficticio del héroe franciscano, de San Francisco de Asís, que justamente, casualmente, viene a internalizar todas los contenidos éticos del pensamiento americano profundo. Nunca el pensamiento europeo fue inmanentista, por el contrario, es creacionista y trascendentalista. De modo que esta hermandad con el sol, la luna, los animales, es solamente copia del pensamiento americano, que al ser inmanentista considera la vida como una sustancia y no como un accidente dado por un creador en otro plano vital, sino que en este mismo plano convive las grandes figuras espirituales encarnadas en el sol, en la tierra, y la vida es una cualidad de todos nosotros, compartida. El trascendentalismo, el finalismo, supone un principio y un final de tu vida, que te la dan y te la quitan, un otro más poderoso. Sin embargo, el inmanentismo supone
una reintegración y una continuidad constante de la vida. Yo podría decirte que en una forma ininterrumpida, por detrás mío hay millones de años de historia biológica sostenida y que no hay una experiencia en ningún laboratorio del planeta ni jamás en el relato cultural de la generación espontánea de la vida. La vida se produce adentro de la vida y eso hace que todos estemos eternamente encadenados a este círculo. De modo que el pensamiento americano ha resultado, frente al aprovechamiento de la naturaleza y la relación de explotación política y económica del continente, mucho más sabio que el pensamiento europeo, que ha venido entonces sí a radicar, como todo pensamiento finalista y trascendentalista, un objetivo superior, que es la exportación, un objetivo personal, que es el saqueo, el enriquecimiento, una causalidad fundada en un ser superior, que a la vez es el actor colonial, el europeo, y entonces eso ha dado como contexto la colonialidad. Decía que este San Francisco de Asís es un actor falso porque justamente internaliza las cualidades del pensamiento inmanentista americano, las reconduce y regresa luego de la expulsión de los jesuitas de América, ya no con el habitante americano como un comunero, como un sujeto hábil de opinar en un círculo de integración social, sino que lo desintegra como sujeto en la mita y el yanacón, que son ya formas económicas de explotación de esclavos, cosa que fracasa rotundamente y frente al modelo supérstite, aislado y perseguido de los jesuitas, triunfa económicamente en la región la estancia como concepto, y el criollo y el mestizaje como conceptos de convivencia mucho más coherente, mucho más hábil. La esclavitud en América, y sobre todo en la cuenca del Río de la Plata, fracasa. Incluso hay que recurrir al negro y al esclavismo de otras potencias para concentrarse en la explotación extensiva y en la minería, puesto que el indio no se doblega de esa manera, y mucho menos teniendo el conocimiento de cuáles son los alimentos, cuáles son las fuentes de recursos que América le provee espontáneamente a cualquiera de sus habitantes, que conozca entonces los hábitos adaptativos de usar una canoa, capturar un pez, qué frutas alimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacía bastante inviable la fuga de un esclavo. Podía perfectamente alimentar a un americano evadido, ¿no? Este tema entonces es delicado. A nosotros nos han vendido recurrentemente y más recientemente en Paraguay a una postura demasiado conciliadora, demasiado pacifista, como la de Lugo. Lugo, un presidente básicamente apoyado por esta corriente de pensamiento que encabeza Bergoglio, cuando se pone activo políticamente ante la reelección de Kirchner. Recuerdo perfectamente el cura Piña en Misiones, que se opone a la reelección de todos los mandatarios del oficialismo vehementemente, y de esa corriente de adhesión que se generó por ahí emerge Lugo como presidente del Paraguay, un hombre con gran capacidad de generar adhesión, siendo sacerdote, pero sin la práctica real de la política, que entonces es engañado, derrocado, y hoy finalmente hay un golpe militar en Paraguay, que es lo mismo que hicieron los jesuitas en aquella oportunidad, ¿no? Con los jesuitas en aquella oportunidad, que ha sido enviarlos a un continente nuevo, a parecer buenos, a ser conciliadores, a sembrar el pacifismo,
antes de que la infantería degüelle a todo el mundo. Y esto me temo que genere también esta designación de Bergoglio, un reblandecimiento de nuestras tensiones sobre la región, porque Bergoglio no ha tenido una opinión muy fehaciente en lo que hace a nuestros conflictos sociales. La Iglesia ha estado ausente de muchos de ellos, cuando no ha sido cómplice de otros que sí han generado reacción. Más allá de la dictadura, que ya hace 30 años, en el reciente surgimiento de los movimientos sociales, la Iglesia dignamente ha opinado y participado incluso dignamente del combate de la pobreza, pero no de sus fuentes. No ha estado presente en la megaminería como lucha, no ha acompañado el reclamo de los agrotóxicos, no ha podido percibir, no ha tenido una forma de percibir el peligro del saqueo de nuestras fuentes de agua en los glaciares, tampoco lo ha hecho con los bosques, la pesca, y esta connivencia, esta complicidad con el poder económico es tradicional en la Iglesia, por lo que casi todos los movimientos sociales aluden a la Iglesia como la derecha. Sin embargo, cabe una esperanza, no es que uno deba decir esto es así y punto. Recientemente yo he leído al sacerdote jesuita que es sociólogo, Outart, e incluso he escuchado varias de sus grabaciones motivadas por este último libro tan interesante que publicó, y realmente da cuenta del surgimiento y enumera muy puntualmente los reclamos de los nuevos movimientos sociales, caracterizados ya no por el trabajador tradicionalmente visto por el socialismo científico, sino encarnado ahora por el campesino, por el indígena, por el refugiado ambiental, por la persona que es víctima inocente de abuso económico. Y esto realmente da una luz de esperanza, hay una luz de diálogo con esta corriente de pensamiento que también tiene en América Latina algunos actores precedentes a Outart, que son Leonardo Boff, la corriente del pensamiento postconciliar de Elder Cámara, etcétera, la teología de liberación. Incluso hay sacerdotes que han luchado en los movimientos insurgentes a lo largo de todo el continente, y sus nombres son recordados, ¿no es cierto?, con mucho respeto y con el mismo cariño que a cualquier otro compañero de lucha. Pero lo cierto es que la Iglesia, antes de ocuparse de nosotros, pienso yo, debe ocuparse de resolver sus propios conflictos internos. Es la segunda reserva de oro del planeta luego de Fort Knox, hoy el Vaticano. No tiene un ejército para defenderla. Eso es realmente una situación difícil. Número 2, los casos de pedofilia y abuso, más allá del abuso económico, del abuso de su cliente principal, que es el niño. El cliente principal de la Iglesia en todo el planeta es el educando, del que han abusado de una manera irrespetuosa en distintos continentes, de una manera ya casi sistemática y masiva. Ese es el segundo gran problema que debe enfrentar este nuevo Papa. Y creo que luego, recién por último, hay problemas de compatibilidad con sistemas de creencias americanos que no se van a resolver nunca, pienso yo, porque el creacionismo, el finalismo, el sistema de creencias trascendentalista que profesan las religiones europeas, no solo no se condicen con el sentimiento histórico americano, sino que han demostrado ser nocivos incluso socialmente, generadores de guerra, de locura, de intolerancia, y por último, imposibles de llevar a la práctica en un sistema natural aislado. Y esto realmente lo lleva a la extinción. Pienso yo que cualquier sistema que considere que el verdadero mundo queda en otro lado, para este planeta por lo menos, es una condena. Así que con todos estos conflictos espero que tenga suerte el nuevo Papa, aunque personalmente lo dude mucho.